para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia
y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Damos gracias al Señor, hermanos amados, por estar nuevamente en la radio La Predicadora. Hace mucho que no venía. Gloria a Dios que pude llegar con la fuerza del Señor. Y bueno, amados, estamos para bendecir su vida por medio de la palabra del Señor. Queremos que usted sea bendecido realmente. Y si bien yo le bendigo a usted, pero no es lo mismo que cuando Dios le bendice. Cuando Dios nos bendice a nosotros, hermanos, esas bendiciones que nosotros recibimos son bendiciones eternas, ¿no? Porque en el sentido espiritual, ¿no? Y yo prefiero que Dios lo bendiga. Bueno, quiero saludar a todos los hermanos, a todas las hermanas que escuchan la radio La Predicadora, a cada uno. Un abrazo a los hermanos que están aquí en el Ciro Casanova, en La Ferrere, en tantos lugares, porque esta emisora llega a muchos lugares, también llega a las provincias y al Chaco. Que el Señor bendiga a los hermanos de la iglesia del Chaco, a la iglesia de Formosa, a la iglesia de Mendoza, bueno, a todos los lugares donde llega la radio. Quiero saludar especialmente a los hermanos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hacen posible que este programa salga al aire. A cada uno de los hermanos agradeciéndole. Ellos me acompañan, todos los programas que hago, ellos me acompañan porque ellos son los que ponen su ofrenda para que el Evangelio sea extendido, para que podamos llevar este mensaje de la gracia a toda persona que no lo conoce. Alabado sea el Señor. Gracias le doy al Señor por todo. También quiero saludar a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija, que el Señor bendiga grandemente, hermanos. Vamos a hacer una oración que me des un poco de... ahí está. Y bueno, y vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Creo que ahí está, hermano, gracias. Señor, te doy gracias por estar en tu presencia, juntamente, Señor, con el operador de la radio y con todos los hermanos que están por medio de las ondas radiales que llegan a sus hogares. Te pido que tú le bendigas grandemente a cada uno y que nos bendigas a nosotros también para que podamos dar a conocer tu palabra de una manera clara, de una manera digamos, entendible, para que los hermanos puedan ser edificados, para que las hermanas puedan ser edificadas.
Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le doy al Señor, amados. Gloria al nombre del Señor, porque podemos estar una vez más, ¿no? Vamos a ir a la palabra de esta mañana. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, estamos leyendo allí. Estamos leyendo en el versículo... Vamos a leer del versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, habiendo sido propuesto el gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Reducid, pues, vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo, desmayando. Entonces reducid vuestro pensamiento. Vio qué maravilloso esto, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos demasiado y tenemos que reducir. Acá para mí está hablando del razonamiento, ¿no? Reducid vuestros pensamientos. No pensemos tanto, ¿no? Porque pensando se nos va la vida, ¿vio? Nosotros más bien tenemos que tener práctica, tenemos que tener ejercicio, ¿no? Entonces reducid pues vuestros pensamientos. Ahí en el Mateo 10:24 podíamos leer, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, ¿no? Entonces fíjese que nosotros no tenemos que pensar más allá de lo que Cristo manifestó, no tenemos que pensar más allá de lo que Cristo mostró, ¿no? Porque verdaderamente que no podemos ser mayor que Cristo, no podemos ser mayor que el Señor. Por eso necesitamos la revelación de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo por el Espíritu Santo y por la palabra, ¿no? Y necesitamos que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos a fin de conocerle a Él, de conocerle realmente al Señor Jesús, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Reducid vuestros pensamientos. Fíjese, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Entiende? Ser sencillamente como fue Jesús. Y hablábamos este fin de semana en la iglesia sobre que Jesús era un hombre que él solamente buscó agradar a su Padre, ¿no? Y Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, buscar agradar a Dios, eso es algo posible, porque eso es lo que hizo el Señor. Ahora, si nosotros queremos agradar al Padre, queremos agradar al Señor y queremos agradar a los hombres, eso es estar fuera de la voluntad de Dios. Eso es pensar demasiado. ¿Vio? Porque la verdad que es pensar demasiado. Porque no podemos agradar a los hombres y agradar a Dios. Tenemos que invertir mucho tiempo en tratar de agradar a los dos. Y a los dos no los podemos agradar en el mismo momento, porque uno se enojará con nosotros. Ahí podíamos leer también en Juan 15:20. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Juan 15:20, nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Acordaos de la palabra que yo he dicho. ¿No es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios, al Padre. Muéstranos al Padre, decía Tomás. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no sabéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces el Evangelio no es demasiado pensamiento, sino más es acción. Muchas veces estamos filosofando a través de algo que es tan sencillo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es práctica. El Evangelio es realidad. Eso es el Evangelio. El Evangelio es ser igual a Jesús en su humanidad. Vio a ser igual que Él. Y entonces, ¿cómo podemos ser igual a Él? Le tenemos que conocer. ¿Cómo le conocemos a Él? Por medio de la Escritura, por medio de la iluminación de la palabra del Señor, por medio de la revelación que Dios le dio a los apóstoles. Alabado sea el Señor. Reducid vuestro pensamiento. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. Fíjese, no podemos desmayar, sí podemos desmayar. Podemos de alguna manera perder el ánimo, la fuerza, la vitalidad, y sí podemos hacerlo. Pero eso es cuando pensamos demasiado. Pero para no pensar demasiado y para no debilitarnos en la carrera por Cristo, para ganar a Cristo, entonces nosotros tenemos que ver el sufrimiento que Cristo tuvo, ¿no? Peleando muchas veces, contradiciendo los pecadores a Él mismo y Él manteniéndose firme en la fe en su Padre. Es una batalla muy grande que sostuvo el Señor. Ahora nosotros también tenemos que imitarle, tenemos que mantenernos firmes en la fe a pesar de lo que aquellos que no conocen al Señor, aquellos que vienen y nos quieren perturbar, nosotros tenemos que soportarlos a ellos, tenemos que amarlos a ellos, tenemos que perdonarlos a ellos, tener misericordia de ellos como Jesús tuvo misericordia del pueblo de Israel, no muriendo por ellos también. Señor, no le tomes en cuenta este pecado, le dijo el Señor al Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces, pero Él sufrió contradicción de pecadores. Él sufrió. Alabado sea el Señor. Y a veces los pecadores nos fatigan a nosotros, nos cansan con su pecado. Los pecadores lo único que hacen es apocarnos en la fe, apocarnos en la carrera. Pero ¿quiénes son los pecadores? Porque venimos hablando, tenemos que ver el contexto. Los pecadores no son los que están en el mundo, sino los pecadores son aquellos que, conociendo la palabra de Dios, van en contra de la palabra de Dios. Los pecadores son aquellos hermanos religiosos, ¿no?, que quieren abundar en muchos pensamientos y establecer que el hombre es salvo por las obras y no por la fe. Esos son los pecadores. ¿Son hijos de Dios? Sí, son hijos de Dios. En todo caso, el que lo tiene que juzgar si son hijos de Dios es Dios mismo. No me toca a mí juzgarlo. Si son hijos o no son hijos de Dios. Porque el corazón solamente Dios lo conoce. No, el alma del hombre la conoce el Señor. Pero Jesús tuvo que batallar contra los pecadores, con aquellos que venían con contradicciones, con pensamientos completamente diferentes a los que el Señor decía, ¿no? El Señor tenía una manera de pensar, de sentir, de ver las cosas
porque ¿cuál era la manera? La manera que le había dado el Padre. Pero venían estos pecadores religiosos con contradicciones a lo que él pensaba, a lo que él sentía, pecadores que venían contra sí mismos, dice, y querían fatigarlo al Señor, querían cansarlo, querían atemorizarlo, querían de alguna manera desanimarlo, pero nosotros tenemos que reducir, no tenemos que pensar en lo que ellos dicen, no tenemos que hacer caso a lo que ellos dicen, a lo que ellos quieren instalar en nuestros corazones. Nosotros tenemos que permanecer firmes en lo que el Señor nos ha mostrado por medio de las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Y por medio de todas las escrituras, de toda la escritura, porque las 14 epístolas del apóstol Pablo no contradice ni un punto, ni un acento de las escrituras, sino que confirma todo. Dice que nosotros tenemos que reducir, pues, vuestros pensamientos, tenemos que reducir nuestro pensamiento a Cristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Gloria al nombre del Señor. Ahí podíamos leer en Primera de Pedro en el capítulo 1, si usted me quiere acompañar, Primera de Pedro capítulo 2, 23. Dice así la palabra del Señor: quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces fíjese, amado del Señor, usted tiene que estar persuadido, tiene que estar firme en su fe. Pero déjeme decirle que si su fe no proviene de la palabra de Dios, entonces no es una fe verdadera. La fe que a nosotros nos persuade, nos establece, la fe que a nosotros nos lleva a madurar en Cristo, la fe que nos lleva a ser guerreros contra las acechanzas del diablo, esa fe viene de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. La fe no viene del razonamiento, ¿no?, o de la interpretación de las Escrituras por uno mismo, sino que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es algo tan importante para el cristiano. Ahora fíjese lo que dice: no os fatiguéis en vuestro ánimo, desmayando, desanimándose, retrocediendo. Usted tiene que seguir adelante, yo tengo que seguir adelante. No importa, no me importa lo que otros digan, no me importa lo que otros hagan. A mí lo que me interesa es ganar el premio, ganar a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso es lo que me importa a mí. Y le tiene que importar a usted, amado hermano o hermana. No desmayando vuestro ánimo, no desmaye, hermano, que aún no habéis resistido hasta la sangre. Fíjese, no hemos resistido hasta la sangre, como dice el versículo 10, ¿no? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Fíjese, amado. Ya vamos a ir a ese versículo. Entonces dice: estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Eso ya lo hemos leído. Si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijos, porque
hijo es aquel a quien el padre no castiga? Es una pregunta. ¿Puede ser un hijo aquel a quien el padre no castiga? ¿Puede ser un hijo esa persona? No. Porque acá está preguntando, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Y esto también ya lo hemos visto. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿No? ¿Por qué mejor no servimos al Señor? Porque el Señor no usa un látigo, no usa una vara como nos educaron a nosotros, con varas, con palos, con cintos, con cuerdas. ¿No? Nos educaban así a nosotros, a los golpes, aquellos que nos tenían que educar a nosotros, ¿no? Y nosotros por temor, nosotros obedecíamos. ¿Por qué mejor no obedecemos a nuestro Padre Celestial, al Padre de los Espíritus, y viviremos? Porque Él nos castiga, pero cuando nos castiga no usa palo ni cadena, no usa azote, no usa cinto, no usa zapato, chancleta, cualquier cosa. Él no usa eso. Él nos castiga con amor, nos disciplina con amor, no con su Santo Espíritu, con su palabra. ¿Por qué mejor no obedecer? ¿Qué parecería que la única manera de obedecer de nosotros es cuando se usa la madera, se usa el cinto, se usa la sandalia, se usa la cuerda? Parecería que así obedecemos. Pero cuando se nos trata con amor, cuando se nos trata con dulzura, cuando se nos trata con respeto, cuando se nos trata con misericordia, con bondad, entonces decidimos no obedecer. Entonces estamos pensando, reducid vuestro pensamiento. Reducid vuestro pensamiento. ¿Qué estamos pensando? Si obedecemos al Padre de los Espíritus, ¿no viviremos? Aquel, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía. Mas este Señor, este Dios Todopoderoso, este Padre amoroso, tierno, cariñoso, mas esto para lo que no es provechoso, porque la disciplina a nosotros nos aprovecha. ¿Qué es la disciplina? La instrucción. La instrucción, ¿cómo nos instruye el Señor? Por medio de la vara. ¿Qué es la vara? La palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto mide la vara? La vara mide según lo que usted tenga del conocimiento de la palabra de Dios. Si usted necesita saltear un impedimento, si usted necesita saltear un obstáculo que mida 15 metros, usted necesita esa medida de la palabra para poder saltearlo. ¿Y cómo va a darse cuenta usted que lo tiene cuando lo salteó? Cuando usted salteó y con victoria allí. Entonces, más esto es para lo que no es provechoso, para que recibamos la santificación. Entonces, fíjese, sin el castigo, sin la instrucción de parte de Dios, nosotros no podemos ser santificados. ¿Vio? No podemos ser santificados. Ahí en Primera de Pedro, si usted me quiere acompañar con la lectura, vamos a leer un versículo que nos va a ayudar más o menos a entender. Gloria al nombre del Señor. Para que recibamos la santificación, dice. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que estaba en el mundo por las concupiscencias. Y acá es claro, ¿cómo hacemos todo eso? Por medio de la disciplina. ¿Cómo huimos de la corrupción que hay en este mundo? Por medio de la disciplina, por medio del castigo. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cómo es posible que la instrucción sea un castigo? Si el castigo es algo que nosotros recibamos por medio de un azote, por medio de un cinto, por medio de una cadena, por medio de un palo, ¿cómo puede ser que la instrucción sea un castigo? Lo que pasa, hermano, que hay que interpretar. Veo cuando, no sé si usted hizo deporte alguna vez, pero cuando nosotros hacemos deporte, para desarrollar los músculos, entonces tenemos que ponernos en las manos de una persona que sabe cómo hacer que nuestros músculos sean fortalecidos, un profesor de educación física. Y él nos hace hacer ejercicio, ¿vio? Nos hace hacer ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 veces. A veces tenemos serie de 3 o de 4, de 15 o de 20. Y todo eso hace trabajar nuestros músculos y eso nos arde. Ese músculo arde, empieza a dolerse, sentimos dolor físico, sentimos un ardor ahí, eso es el castigo. A través del ejercicio, parece un castigo, pero no es un castigo, es algo que nos beneficia porque por medio de esa instrucción, por medio de ese desarrollo muscular, vamos a poder llegar a la meta cuando corramos la carrera por el premio. Bueno, pero sigamos eso porque ya lo hablamos a eso. Entonces dice en el versículo 11, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por la cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Vio? Tenemos que alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Alabado sea el Señor. Y tenemos que considerar estas cosas nosotros, hermanos. Entonces nosotros ahora sigamos leyendo un poco. Haced derechos vuestros pasos o vuestros pies, porque lo que es cojo no se salga fuera del camino, antes sea sanado. ¿Y cómo hacemos derechos los pasos? ¿No? Y siguiendo por un camino recto. Siguiendo por un camino derecho. Entonces hacemos derecho es decir, hacemos derecho nuestros pasos teniendo un solo pensamiento. Tenemos una sola meta, ¿no? Entonces hacemos derecho nuestro pensamiento y derecho nuestros pasos. Si nuestros pensamientos no son derechos, nuestros pasos tampoco van a ser derechos. Los pies se enderezan conforme al pensamiento que nosotros tengamos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero tenemos que seguir la paz, ¿no? Con todos los hombres. Y tenemos que seguir la santidad. Fíjese, Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿vio? Seguid la paz con todos los hombres. Y la santidad. Esto habla del lado de Dios. El otro lado habla del lado del hombre. Sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. No, ninguno se aparte de la gracia de Dios. Tenemos que mirar bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura. ¿Cómo se apartamos de la gracia de Dios? No por la raíz de amargura, no brotando os impida y que por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos hermanos han retrocedido de la gracia de Dios por tener un corazón amargado, por una raíz de amargura? ¿Cuántos hermanos han retrocedido de la gracia de Dios? Hermanas,
que hoy están en caminos torcidos, ¿no? En caminos equivocados. Que ninguno sea fornicario como profano como Esaú, porque por una vianda vendió su primogenitura. Ya que sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desaprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no habéis llegado hasta el monte que se podía tocar, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de las trompetas, y a la voz de las palabras a las cuales los que la oyeron rogaron que no se les hablase, porque no podían tolerar lo que se les mandaba. Si bestia tocaba el monte, será pedrada o pasada por dardo. Tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Entonces fíjese, ese monte era el monte Sinaí. Y ahí Dios dio la ley. Para los hermanos que quieren estar bajo la legalidad, yo les digo que lo que produce la legalidad es temor, es espanto. ¿Por qué? Porque por lo que la ley demanda. La ley demanda y el hombre no lo puede cumplir. No, porque ellos dicen que se taparon los oídos porque no podían tolerar, no las cosas que se estaban demandando. Cuando nosotros nos acercamos a la legalidad, es como cuando el pueblo de Israel se acercó al monte Sinaí, porque no habéis llegado al monte que no se podía tocar, ¿no? Y al fuego encendido, fíjese, había fuego encendido ahí. Y por eso dice Dios es fuego consumidor bajo la ley. Y al turbión, ¿no? Y a la oscuridad y a la tempestad, todo allí bajo la legalidad es así. En la legalidad todo es condenación, todo es oscuridad, todo es turbión, todo es fuego de condenación, todo es tempestad. ¿Vio? Al sonido de la trompeta, eso habla de que la ley demanda, siempre está demandando la ley. Al sonido de la trompeta, a la voz de las palabras las cuales los que oyeron rogaron que no se le hablase más. No queremos seguir oyendo, no queremos escuchar. Éxodo 20:10 podía leer usted en su casa. Porque no podían tolerar lo que se mandaba. Era demasiado lo que se mandaba. Ellos dijeron vamos a cumplir todo lo que Dios diga, pero cuando escucharon la demanda de Dios, entonces ya no querían escuchar. Y así nosotros no queremos saber nada con la legalidad. La legalidad, no maldecimos la legalidad, por supuesto, porque no podemos maldecir la ley. Pero no volveríamos a la ley por nada. Por nada volveríamos a estar bajo el monte Sinaí. No podíamos nosotros, nunca podíamos salir de la gracia para ir al Sinaí, para ir a la ley. Si bestia tocara el monte, será pedrada o pasada con dardo. Vio, apenas tocaba el monte ya era muerta esa persona o ese animal. Y tan terrible eran las cosas que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Eso es lo que produce la ley. La ley produce temor, miedo, espanto. ¿Vio? Y los hermanos cuando van a las iglesias legalistas, no sé ahora porque hace mucho que no voy, pero antes íbamos con un nudo en el estómago. Íbamos con miedos, temblando íbamos. ¿No? Porque sabíamos que iba a haber una demanda que yo no estaba cumpliendo o que no iba a poder cumplir. Venía el predicador y venía con demandas que según estaban en la ley. La ley eran los mandamientos de Dios. Pero ahora dice, mas os habéis llegado al monte de Sión. Ya es otro monte, ya no es el monte Sinaí.
ya es un otro monte. Habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, os habéis llegado a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Alabado sea el Señor. Fíjese, ya nos hemos acercado a otra cosa ahora, no a la ley, sino a la gracia. No, nos hemos acercado al monte de Sión, a la nueva Jerusalén. Ahí nos hemos acercado nosotros. A la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. No, ahí no, como dice ahí en el capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, 12, podíamos leer. A ver dónde nos lleva, hermano. Vamos a leer el 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí que yo y los hijos que Dios me dio. Entonces fíjese, hermanos amados, es otro monte en el cual nosotros estamos, donde hay otro sacerdocio, donde no hay otra ley diferente a la ley de Moisés. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, bajo el monte Sinaí. Está bajo el monte Sinaí. Nosotros estamos bajo el monte de Sión. Y ahí en el monte de Sión hay otro sacerdocio y hay otra ley, ¿no?, que a nosotros nos conduce. Es la ley de la fe. Entonces fíjese, mirad, no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla de los cielos. Desechar la gracia vino de los cielos. La gracia sigue hablando desde los cielos aquí en la tierra. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino del cielo, porque Jesús dice que cuando Jesús vino, Él trajo la gracia y la verdad, o la realidad. Y la gracia habla, y la gracia hace saber que aquellos que crean en Él, por medio del sacrificio que Él hizo, ellos son justos, y el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley. No vamos a vivir por las obras de la ley, sino por la fe. Y si aquellos que desecharon, no, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla en los cielos, la voz de la cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Alabado sea el Señor. Imagínese. Y ahí creo que se va a cumplir la profecía de Ageo, ¿no? De Ageo capítulo 2. Por eso, hermano, desechar la gracia, desechar el evangelio de la gracia, es desechar, es recibir, ¿no?, una peor condenación, por así decirlo, que la que recibió el pueblo de Israel. Por eso, hermanos amados, no desechéis a aquel que habla desde el cielo. No desechemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. No desechemos a aquel que vino y dio su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. No desechemos, hermano. Tengamos temor. Amén. Tengamos temor de eso. Ageo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré yo temblar los cielos y la tierra y la mar y la seca, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y hincharé esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mía es la plata y mía el oro, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Y bueno, y así. Desechar a aquel que habla de los cielos, al mensajero, desechar al mensajero que viene con la palabra de gracia, eso trae consecuencia a la vida de cada persona que hace eso. Trae consecuencia a su vida. Y entonces dice, más ahora ha denunciado diciendo, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, más aún el cielo. Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas movibles, ¿no? Como cosas hechas para que queden las que son inconmovibles. Acá dice las cosas que son firmes. Porque todas estas cosas que son movibles se van a deshacer, ¿no? Como un papel, todo esto se va a deshacer y van a establecerse las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual servimos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Por la gracia, agradándole con temor y reverencia. ¿Hay temor en la gracia? Sí. ¿Hay reverencia en la gracia? Por supuesto que sí. No podemos servirle al Señor sin temor y reverencia, sin respeto. Tenemos que tener respeto por el Señor. Tenemos que tener respeto por su mensaje de gracia. Tenemos que callar y oír al que habla, no desechar al que habla. Por eso, hermanos amados, dice en el último versículo del capítulo 12 de Hebreo, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria al nombre del Señor. Y podíamos leer ahí en segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:6, para ver si entendemos, ¿no?, lo que Dios quiere decir con esta palabra. Dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, por eso dice, Dios es fuego consumidor. Aquellos que nos persiguen, aquellos que muchas veces que mataron a cristianos en la antigüedad y que siguen matando cristianos hoy día, porque aunque nosotros no queramos, no los veamos, pero hay hermanos que están siendo sacrificados, hay hermanos que están siendo muertos en muchos países, ¿no? Y bueno, pero algún día Dios va a hacer justicia por ellos, ¿no? Y ellos van a ser recompensados como mártires según la fe que hayan declarado. Por eso, hermanos amados, nosotros estamos corriendo una carrera para ganar el premio. Ese premio es Jesús. ¿Cómo la corremos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, tenemos que tener cuidado de no pensar demasiado. No, hay hermanos que piensan demasiado y nunca están de acuerdo con nada. Están de acuerdo solamente con lo que ellos piensan. Pero dice que tenemos que reducir nuestro pensamiento y llevar nuestro pensamiento a imitar al Señor. No, imitarlo al Señor, porque nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Él es nuestro mejor ejemplo. Amado, doy gracias al Señor por esta mañana. Gracias al Señor por esta hora de radio. Que el Señor bendiga grandemente a todos los hermanos y hermanas que están escuchando. Yo quiero hacerles saber que Jesús le ama a usted. Y más si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, más todavía. Usted es una hija y un hijo amado del Señor. Y Dios quiere bendecirte. Y la bendición viene de Dios cuando nosotros tenemos fe en Dios. Porque dice que Él es galardonador de aquellos que les buscan.
Pero no le podemos buscar a Dios sin fe, tenemos que operar la fe, tenemos que practicar la fe. Usted, hermana, hermano, levántese en victoria en esta mañana sobre aquella adversidad que la está queriendo desanimar, la está queriendo apocar. Levántese en victoria. Ponga los ojos en Jesús, el autor y el consumador, y vea cuánto Él sufrió, cuánto Él padeció. Todavía no hemos padecido hasta la sangre. Todavía no hemos sido perseguidos. Todavía no vino el tiempo de la persecución intensiva como va a venir. Yo creo que antes de que la persecución venga, antes que venga la tribulación y la gran tribulación, yo creo que Jesús vino a buscar a los vencedores, a aquellos que viven por la fe. Viven por la fe, yo creo eso. Y bueno, tengo pasajes bíblicos para apoyar mi fe, por supuesto. Pero bueno, yo quiero hacerle saber a usted que Jesús le ama, que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que usted no está condenado, que Dios le ha librado de la condenación en la persona de su Hijo Jesucristo. Quiero decirle que la sangre de Jesucristo limpió todos sus pecados, limpió todos tus errores, todas tus equivocaciones. Que la sangre de Cristo tiene poder, no solamente para perdonar pecados, sino para sanar todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Solamente tienes que creerlo. Tienes que creerlo y declararlos. Yo estoy sano por la sangre de Cristo, por la llaga de Cristo. Estoy sano. Él llevó mis enfermedades. Estoy sano. Y cuando usted declare eso, usted no va a ver desaparecer la enfermedad de su cuerpo, pero espere el tiempo, porque el tiempo es del Señor. Cuando nosotros somos sanados por la declaración, no es una sanidad milagrosa, es una sanidad que requiere tiempo. Es como que cuando usted le pone sobre una herida un poco de metiolate, ¿no? Que le pone un cicatrizante. Ese cicatrizante que usted le pone, eso tarda en operar, tarda en obrar. Así es la sangre de Cristo, a veces tarda, pero su efectividad es segura. Voy a orar por usted, hermana, hermano. El Señor bendiga el programa que me sigue. Creo que está nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Andrea, que el Señor les bendiga grandemente. Voy corriendo a mi casa a verlos. Señor, bendice, Padre Santo, la vida de cada uno de nosotros. Somos dependientes de ti, Señor. Señor, reconocemos que tu fuerza, tu inteligencia, tu sabiduría, tu poder, Señor, es lo que nos mantiene a nosotros. Señor, nosotros no podemos hacer nada sin ti. Tú eres la cabeza de nuestra iglesia y de nuestra propia vida. Queremos, Señor, agradarte en todo. Necesitamos saber tu voluntad, conocerte. Bendice a los hermanos, a las hermanas. Bendice a los que están enfermos. Sánalos, libéralos por medio de tu llaga, Señor. Reprendemos toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda atadura del diablo, todo trabajo de hechicería y de todos los males que pudieran existir. Le reprendemos y en el nombre de Jesús deshacemos todo mal. Señor, y que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados. Hace tanto tiempo yo compré un